Es la misma roca, pero ¿cuál es el estado de alteración? Volvemos a sacar otro pedazo de tierra a ver cuál es el estado de alteración de esta roca. Uy. Todavía se conserva la textura de la roca, ¿sí o no? Es la misma roca. Pero a esto ya se le podrá llamar roca. No, señor. No, señor. Claro que no. ¿Se le podrá llamar grus? No. Entonces es saprolito, exactamente saprolito. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Que este material ya ha perdido más o menos el 25% de toda su masa inicial, la ha perdido como iones. O sea, lo primero es ver la pérdida. Ya aquí la pérdida de iones ha sido muy grande. Lo que allá era blanco, que todavía es feldespato, aquí todavía hay una cosa blanca, pero ¿será qué? ¿Esto blanco es qué? Es una arcilla. Esto blanco es caolín. Y hay una cosa débilmente verdosa. ¿Será la horblenda o será un producto de meteorización de la horblenda? Si se Es un perdieron producto los de iones, meteorización es que llama producto de- clorita. Clorita. O sea, ya aquí no tenemos ni horblenda ni feldespato, que son los minerales originales. ¿Tendremos algo de cuarzo? No, ¿O el cuarzo también habrá desaparecido o habrá resistido la meteorización? no se debe haber ido. No, aquí todavía tenemos el cuarzo. Sí. El cuarzo todavía resiste. Si quitamos todo eso y nos lo llevamos al microscopio, lo único que vamos a encontrar son, como materiales originales, algo del cuarzo original. ¿Cierto? Por eso se siente un poquito granosito, no se siente todo arcilla. ¿Cierto? O sea, lo que se siente granosito al tacto es porque todavía conserva pedazos de cuarzo. ¿Cierto? Si yo aplasto esto, ¿se me convierte en qué? En una harina, en una especie de... Claro, y si estuviera seco sería un polvero literalmente, ¿sí o no? Entonces yo aquí lo que tengo es básicamente una masa de caolín y clorita con algún remanente de cuarzo y algunos otros minerales también resistentes que estaban en la roca, zircones y otras cosas. O sea, hay muy pocos de los minerales resistentes originales de la roca. El resto todo se ha literalmente transformado con una pérdida masiva de iones. ¿Sí? Y si yo subo hacia arriba, ¿qué voy encontrando fuera del saprolito? Suelo. Tranquilo. Eso que estamos desprendiendo ahí es ¿qué? Arcilla. Aquí. ¿Se le ve la textura a la roca? ¿Y a qué se debe el color distinto que tengo? Materia orgánica. Y tengo una estructura como en terroncitos, ¿sí o no? O sea, esto ya no es saprolito, sino Suelo. esto ya es suelo. Un suelo desarrollado a partir de ¿quién? Del saprolito. En este caso el saprolito se conoce como material parental. Es el material parental del suelo. Si yo aplasto, observen lo que pasa si yo aplasto suavemente el suelo. ¿Se me transforma en qué? Terroncito. En una pila de terroncitos, ¿sí o no? Si yo aplasto el saprolito, ¿qué pasa? Una harina. Se convierte en una harina, ¿sí o no? A esos terroncitos es lo que se llama la estructura del suelo. O sea, ya aquí tengo algo que se llama estructura del suelo. Y cada terroncito de esos se llama un PED, P-E-D-S. O sea, un terroncito, literalmente. Pero el nombre técnico, pues, es PEDs. ¿Cierto? Sí. La pregunta, ¿tengo un solo horizonte de suelo o tengo varios? Ahí hay varios. ¿Y cómo los distinguiría uno de otro? Por el color. Una de los criterios es el color, ¿sí o no? La Y textura es otro. la textura es la proporción de limo, arena y arcilla. ¿La textura de este suelo será distinta a la del saprolito o será igual? Debe ser la misma, ¿sí o no? Pero la estructura, observe que mientras la textura es la misma, es decir, la cantidad de arcilla y arena
que tienen el saprolito es muy parecida a la del suelo, porque eso implicaría que el material tendría que ser dispersado completamente a partículas individuales para poder medir la cantidad de arena, limo y arcilla. Pero si yo lo hago para el suelo y el saprolito, la diferencia es muy poquita o ninguna. O sea, lo que quiere decir es que el suelo hereda la textura del saprolito en este caso, ¿sí o no? Pero la estructura, ¿es la misma o es distinta? No, es distinto. Es muy distinta. La porosidad, ¿es la misma o es distinta? Distinta. Distinta. Y la permeabilidad, o sea, la habilidad para permitir la filtración de agua, Distinta, el suelo tiene más. también es distinta. ¿Quién tiene más, el saprolito o el suelo? suelo. El suelo tiene mucha más porosidad y tiene más permeabilidad. Sí. Sí. Y además tiene componentes adicionales, entre ellos el que le da el color, La materia orgánica. Que es, que es la materia orgánica. ¿Y por qué desapareció la textura del saprolito? O sea, el aspecto. Observe que la textura aquí es la misma de la roca. O sea, una roca, digamos así, pecosa, y el saprolito también es igualmente pecoso. Sí. ¿Sí o no? Y el suelo. Por la ionización, no. Los iones ya están totalmente ubicados acá y aquí todavía se conservan algunos puntos, ¿no? Iones, en términos de iones, ¿dónde habrá más iones? En el suelo. En el suelo. ¿Será que esta materia orgánica le aporta muchos iones nuevos al suelo? Sí, sí. Sí, o poquitos. Muchos. ¿Quién aportará más iones en este caso, el saprolito o la materia orgánica? La materia orgánica. El saprolito. Saprolito. La materia orgánica aporta nitrógeno y cosas. La materia orgánica aportará algo de fósforo y algo de nitrógeno, Ajá. pero con excepción los demás elementos son los mismos o menos que los que vienen del saprolito. Ah, entonces también los hereda la... También los hereda el suelo, o sea, el suelo hereda la masa de iones impregnados que hay en el saprolito. Específicamente hereda calcio, mucho calcio, magnesio, sodio, potasio, ¿cierto? Con excepción de, obviamente, lo que dijimos, la materia orgánica aquí habrá aportado mucha más. En primer lugar, materia orgánica, y a nivel de iones habrá aportado más fósforo y nitrógeno, ¿sí? Con excepción de esos, los demás son mayores en el saprolito. Entonces podríamos hablar de que la materia orgánica aporta más iones favorables para las plantas, ¿no? Digamos, aporta algunos iones que son muy favorables para la planta, en particular muy críticos, por ejemplo, el nitrógeno, Sí. porque en esta roca, en el saprolito, casi no hay nitrógeno, o podríamos decir que están en unas cantidades muy limitadas, entre otras cosas porque son los microorganismos del suelo los que ayudan a capturar el nitrógeno de la atmósfera. Entonces, mientras más materia orgánica tengo, más microorganismos y más captura de nitrógeno, ¿sí o no? Pero también hay plantas que capturan el nitrógeno y lo forman al suelo. Exactamente. En términos reales también, algunas plantas como leguminosas, pero las leguminosas la absorben es por la raíz, por un simbionte que hay en la raíz, un hongo, una micorriza. Entonces realmente algunas leguminosas no, sí hay plantas que tienen la habilidad de fijar nitrógeno directamente del aire, pero no son las leguminosas, ¿cierto? Algunas plantas, por ejemplo las bromelias, tienen esa habilidad. Las bromelias son capaces las orquídeas son capaces de capturar nitrógeno directamente del aire, sin la intermediación de un microorganismo. Pero en el caso del suelo, el nitrógeno capturado es mediado por un microorganismo. Pero cuando yo lo mido directamente, obviamente aquí hay muchísimo más nitrógeno y muchísimo más fósforo que en el saprolito. Pero también pasa, y con otros iones pasa al revés. Por ejemplo, hay mucho más magnesio en el saprolito que en el suelo, ¿sí? La pregunta, ¿hay un solo horizonte o hay varios horizontes ahí en ese suelo? Varios. ¿Cuántos? ¿Y cómo los distingo uno de otro? Diría que hay